Hola amigos. Siguen las secuelas de la destrucción de municiones de uranio empobrecido. La guerra está escalando y un importante general chino advierte que ellos serán la siguiente víctima de las guerras híbridas que la OTAN impone al mundo. Esta noche también ha sonado la alerta aérea a gran escala declarada en el territorio de Ucrania. Las sirenas suenan tanto en Kiev como en el oeste del país, que han provocado una serie de poderosas explosiones en Kiev. Los lugareños dicen que es épico. También hay llegadas a Chernígov y Kharkov. Además, se informa sobre la derrota del almacén BC en la región de Cherkasy. Toda la defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidos los Patriot estadounidenses, están gastando enormes cantidades de munición. La gente de Kiev dicen que nunca había escuchado tal número de explosiones. Además de que el Ministerio de Defensa ruso ha comunicado que el sistema de defensa aérea Patriot fue destruido en Kiev por un ataque de alta precisión de un misil hipersónico Dagger. Después de que el sistema Patriot gastó todos los misiles armados intentando derribar las bombas rusas tal como se aprecia en la foto de pantalla, o incluso quizás señuelos digitales, el misil hipersónico ruso destruyó el Patriot, así lo anunció el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa este martes. Después de la destrucción del arsenal en Khmelnytsky, y la gira de Zelensky por Europa, parece que quedan pocas dudas de que la entrega de cazas F-16 por parte de la OTAN será un hecho no tardando mucho. Lo que supondrá una escalada sin precedentes hacia la guerra. No olvidemos que Rusia no cesa de advertir que esto no es una guerra todavía, sino una operación especial. Pero algunos analistas políticos temen que la cosa no quedará solo en eso. Así lo expresa por ejemplo el experto militar Yuri Knutovno, que asevera su temor de que esto no termine con la asistencia militar occidental a Ucrania, sino que irá en aumento, y en el futuro incluso trasladará armas nucleares tácticas a Kiev. Knutov cree que las tendencias actuales podrían conducir a una grave escalada del conflicto en Ucrania. Señaló que los esfuerzos del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky en el ámbito internacional llevaron a un aumento en el suministro de equipos militares de los principales estados europeos, incluidos Alemania, Francia y el Reino Unido. Primero se entregaron proyectiles de uranio empobrecido, ahora aviones, y después de ellos parece que no habrá que esperar tanto para las armas nucleares tácticas. Me gustaría que no se llegara a esto, pero Occidente está haciendo todo lo posible para que esto suceda, señaló el experto. También dijo que Ucrania necesitaría los aviones de combate para 4 tareas principales: derribar misiles de crucero y drones, apoyar a las tropas ucranianas en tierra, controlar la situación en el Mar Negro y reemplazar los viejos aviones de fabricación soviética, para los que ya es difícil encontrar repuestos. Al mismo tiempo, según Knutov, Estados Unidos puede evitar que Ucrania cambie el uso de cazas de la OTAN, ya que busca vender sus propios cazas. Y si los cazas son derribados masivamente por las defensas aéreas rusas, las ventas de cazas estadounidenses podrían caer drásticamente. El caso es que, como dije el otro día, cada vez hay más voces en Rusia para que se declare oficialmente la guerra contra la OTAN, seguramente porque ya la ven inevitable, y creen que será mejor que se haga cuanto antes. Ya perciben todos los rusos que la OTAN se ha tirado a degüello contra Rusia, los rusos, y contra su historia milenaria, solo con el fin de hacerse con el dorado del subsuelo ruso y sus vastas estepas, además de que ha frenado en seco la hegemonía occidental en el mundo. Para ello la OTAN ha puesto en marcha una maquinaria colosal contra Rusia, tanto militar como económica o propagandísticamente, para conseguir que otras naciones se pongan de su lado. Este es el caso de Dmitry Rogozin, que dice que a diferencia de la guerra, no puede haber victoria en la operación militar especial, solo los éxitos de sus etapas individuales. Esto fue anunciado en Radio Aurora por el ex jefe de Roscosmos, el jefe del grupo de asesores militares Tsarsky Wolves, Dmitry Rogozin, que se pone tenso cada vez que alguien lo llama guerra. Debería llamarse Operación Rusa en Ucrania. Pero desde el punto de vista de Ucrania y desde el punto de vista de Occidente, están librando una guerra en toda regla contra nosotros. Estamos tratando de permanecer dentro de una operación rusa en Ucrania, insista en ello, dijo Rogozin. En una operación rusa en Ucrania no se puede tener una victoria, es decir, debe haber éxito.
Los criterios de éxito los determinan quienes consideran necesario declararlo en el momento en que lo consideran importante. En resumen, aquí hay muchos puntos importantes que indican que estamos jugando el mismo juego con reglas diferentes. En términos generales, nos sentamos a jugar a las cartas con un estafador y nos preguntamos por qué este estafador está tratando de ganarnos y convertirnos en deudores, explicó el político. Hay una movilización total de la población masculina ucraniana contra nosotros, que Occidente arroja a esta picadora de carne contra nosotros. Occidente, en consecuencia, también va hasta el final, es decir, considera este choque armado contra nosotros como un intento de destruir Rusia. No plantean la tarea de una operación militar especial contra Rusia, no. Para ellos, esta es una guerra para destruir nuestro sistema político, nuestros cimientos soberanos, nuestra nación. Esta es, en esencia, una tarea que trata del desmembramiento de nuestro país, por eso nos hacen la guerra, y nosotros solo estamos en respuesta a la operación rusa en Ucrania, agregó Rogozin. Dando a entender que otra cosa será cuando Rusia entre en modo guerra, oficialmente declarada. Es posible que ya se estén dando movimientos, porque el Servicio Estatal de la Guardia Fronteriza de Ucrania ha registrado la retirada de las Fuerzas Armadas rusas de Bielorrusia. Dicen que allí solo quedaron 2.500 soldados. Anteriormente se informó que la cantidad de militares rusos en Bielorrusia podría llegar a 11.000 personas, aunque algunas fuentes hablan de bastantes más. Según el secretario de prensa del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania, las unidades del ejército ruso entrenadas en Bielorrusia están regresando a Rusia seguramente para ser trasladadas al este de Ucrania. En este contexto de la presión de la OTAN para hacerse los dueños del planeta, un alto general chino advierte de una nueva guerra híbrida. El general Wang Aijian afirma que China se enfrenta a una represión y contención por parte de los países occidentales que puede intensificarse en cualquier momento. El ejército chino considera necesario integrar mejor sus fuerzas estratégicas y prepararse plenamente para estas nuevas formas de conflicto. Después del estallido de la crisis de Ucrania, surgió una nueva forma de guerra híbrida, donde la guerra militar está entrelazada con la guerra política, la guerra financiera, la guerra tecnológica, la guerra cibernética y la guerra cognitiva, afirmó el general Wang Aijian, comandante del mando del Teatro Occidental del Ejército Popular de Liberación. En un artículo titulado Confiar en el Sistema Estratégico Nacional e Integrado y las capacidades para mejorar el nivel de preparación de la zona de guerra, publicado este lunes en el diario oficialista Study Times, el general aseguró que China ha entrado en un periodo de oportunidades estratégicas, riesgos y desafíos, donde las incertidumbres y los factores impredecibles están aumentando. Y Pekín insta a Europa a dejar de mirar a China con las gafas de colores de la ideología. Ante esta compleja y grave situación de seguridad, el militar chino asegura que es necesario guiarse por el concepto global de seguridad nacional, apoyándose en un sistema estratégico nacional e integrado en las capacidades, y cooperar estrechamente con los medios militares y no militares para mejorar sistemáticamente la respuesta a los riesgos estratégicos. La represión y la contención exteriores de China pueden intensificarse en cualquier momento. Solo consolidando y perfeccionando el sistema estratégico nacional e integrado y las capacidades estratégicas nacionales integradas se puede maximizar la integración de las fuerzas, los recursos y los medios estratégicos en diversos campos, resaltó Wang Aijian. Sobre la guerra en sí, la agencia TASS da una noticia curiosa: un tanque Leopard eludió la batalla con un tanque ruso después del primer disparo. Por primera vez, las tripulaciones de tanques rusos lucharon en una reunión con la tripulación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un tanque Leopard alemán. Sin embargo, el vehículo de combate alemán se retiró después del primer disparo del ejército ruso. Esto fue dicho por el comandante del batallón de tanques de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa con el distintivo de llamada Tigre. Señaló que el Leopard alemán decidió atacar, pero los petroleros rusos se dirigieron inmediatamente hacia el enemigo y dispararon. La tripulación rusa fue la primera en abrir fuego, y falló. Pero el Leopard se dio cuenta de esto y comenzó a retirarse,
dijo el tanquero ruso en una entrevista con la agencia TASS. Sobre la destrucción de los depósitos de municiones en Khmelnytsky y en otras zonas como Ternopil, hay que decir que ha sido un duro golpe para la OTAN y ahora está muy cabreada. Kiev permanece en silencio, pero surgieron detalles importantes del ataque de represalia ruso contra Khmelnytsky, y de cómo afectará la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las autoridades oficiales de Ucrania guardan silencio sobre lo que realmente sucedió en Khmelnytsky. Sin embargo, una serie de circunstancias indican que la explosión podría tener graves consecuencias tanto para la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania como para el ejército ucraniano en su conjunto. ¿Qué pasó el 12 de mayo? Presumiblemente, un depósito con cohetes y armas de artillería fue destruido por un ataque con misiles de crucero al oeste de Khmelnytsky. Después de lo cual se produjo una poderosa explosión, según Military Chronicle. Este objeto era el depósito de aviación número 649 de armas de misiles y municiones entre las aldeas de Gruzevitsa y Malasevtsy, cerca de Khmelnytsky. Durante la detonación de municiones, 20 hangares en los que se almacenaban armas fueron literalmente borrados de la faz de la tierra, y las consecuencias de la explosión aún se están eliminando. El aeródromo militar de Starkonstantinov se encuentra a 40 kilómetros al norte del lugar de la explosión, donde tiene su sede la 7ª Brigada de Aviación Táctica de la Fuerza Aérea de Ucrania. Presumiblemente, en la base se almacenó una cantidad significativa de misiles y bombas para aviones. Según una versión, una semana antes del ataque, se entregaron al almacén alrededor de 75 misiles estadounidenses AGM-88 ARM, que se planeó transferir a la 7ª Brigada de Aviación Táctica en el aeródromo de Starkonstantinov. ¿Qué más podría haber allí? Para la transferencia a otras formaciones de aviación táctica con aviones Su-25, supuestamente se llevaron al almacén varios miles de misiles no guiados Furni, que supuestamente reemplazarían a los misiles S-13 y S-25 de tipo soviético de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Cada uno de estos misiles lleva a bordo de 10 a 15 kilos de explosivos, con una masa de ojiva de 22 kilos. La colocación de al menos 500 a 1000 misiles de este tipo en el almacén, así como el almacenamiento simultáneo de misiles AGM-88 ARM, presumiblemente condujo al hecho de que el número total de misiles explosivos con una fecha de caducidad de hace aproximadamente 30 años se acercó a 5 toneladas en algún momento, pero esto no es todo lo que se podría almacenar en el almacén. A juzgar por el hecho de que la explosión destruyó no solo estructuras terrestres, sino también instalaciones de almacenamiento de hormigón enterradas. Tal efecto podría haber sido producido por la detonación simultánea de varios miles de proyectiles de artillería de la OTAN de 155 milímetros, que contienen un explosivo altamente activo, la denominada composición B. A partir de una mezcla de TNT y RDX o la composición especial XF-13-333 con una mezcla de TNT, polvo de aluminio y tetróxido de nitrógeno. Estos proyectiles podrían llegar a los almacenes de Khmelnytsky a lo largo de la vía férrea que conecta la ciudad con Ternopil, Lvov y Polonia. Lo más probable es que los almacenes del depósito de aviación 649 de armas de misiles y municiones se usaran como base de transbordo, que las Fuerzas Armadas rusas, presumiblemente, cubrieron con un misil de crucero con una ojiva penetrante justo en el momento de la acumulación de miles de toneladas de carga peligrosa ahí. ¿Qué conclusión se puede sacar? A juzgar por la intensidad con la que se están destruyendo las instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, a lo largo de una de las principales arterias logísticas del territorio de Europa. En un futuro próximo las tropas ucranianas se enfrentarán a una escasez de municiones en varias posiciones, desde misiles para aviones a proyectiles de artillería, sin los cuales el apoyo a las unidades terrestres es imposible en principio. Teniendo en cuenta el hecho de que el stock de armas soviéticas de los almacenes en Ucrania está a punto de agotarse, mientras mantiene ataques efectivos contra Rusia con armas occidentales. El ejército ucraniano pronto enfrentará, si no con hambre de proyectiles, entonces con la necesidad de conservar municiones y no gastarlas así como así. Esto es todo amigos, reciban un saludo.